los de Santander para tomar esa pelota que iba cayendo y darle una dirección tremenda, una fuerza que prácticamente anulaba toda posibilidad de quien pudiera meterse por allí. Ni Carvalho ni Orteman llegaron al cabezazo tras el tiro libre de Romero, y allí es donde el chico Santander, 20 años nada más, con una experiencia ya europea, marcó el gol. Rápidamente, Olimpia logró la paridad con este tiro libre de Ceballos, una especialidad suya, y me parece que pega, sí, en De la Cruz. Ligeramente desvía la pelota, la levanta un poco de manera a complicarle la labor a Joel Silva, y de esa forma Olimpia llegaba a la paridad muy rápido, pero eso en un minuto fue resuelto nuevamente por Guaraní. Este sí es un error 100% atribuible a Hermosilla, una salida en falso en la cual cuando llega ya está ejecutado el cabezazo de Federico Carvalho para marcar el segundo gol aurinegro. A los 17 minutos, a los 16 había empatado Pablo Ceballos con el tiro libre. Y aquí yo creo que se llega al extremo de la generosidad. Primero Ariosa, una pelota larga, y a continuación Nájera, para dejarle allí el balón adelantado a Manolo Gómez, que con la izquierda resolvió muy bien ante la desesperación de Hermosilla, que trataba de solucionar él los problemas de sus compañeros de defensa, pero Manolo no se lo permitió, el toque fue exacto, lo levantó incluso para que la pelota pasara sobre el cuerpo del portero, y de esa forma llegó el tercer tanto aurinegro. Nos preparamos para